¿Has pensado alguna vez en lo que tu ropa dice sobre ti? No me refiero solo a la moda o al estilo, sino al mensaje que proyectas en el mundo espiritual. ¿Puede la vestimenta influir en tu vida espiritual? ¿Podría haber ropas que afectan tu relación con Dios sin que siquiera te des cuenta? Desde tiempos antiguos, la Biblia ha hablado sobre la vestimenta con un propósito mayor que el simple hecho de cubrir el cuerpo. Las Escrituras nos muestran que lo que usamos puede reflejar el estado de nuestro corazón y, en algunos casos, abrir puertas espirituales sin que lo sepamos. Pero hay algo aún más profundo y peligroso. Las vestimentas que no fueron consagradas a Dios pueden ser lazos invisibles que te atan a un pasado del que pensabas haber sido liberado. ¿Será posible que algunas prendas lleven consigo cargas espirituales que impactan nuestra vida sin que lo notemos? Existe en la Biblia una advertencia clara sobre esto. Hoy vamos a descubrir lo que Dios realmente dice sobre la vestimenta en la vida de un creyente, no desde la opinión de los hombres, sino desde la verdad inmutable de la palabra de Dios. Este mensaje podría transformar la manera en que ves algo tan cotidiano como la ropa que eliges cada día. Así que quédate conmigo hasta el final porque lo que vas a escuchar puede abrir tus ojos a una realidad espiritual que quizás nunca habías considerado. Antes de comenzar, quiero pedirte algo importante. Si crees que este mensaje es necesario en estos tiempos, deja tu me gusta en este video y compártelo con alguien que lo necesite. Esta verdad bíblica debe llegar a más personas y juntos podemos ser instrumentos para despertar corazones. Déjame saber en los comentarios. ¿Alguna vez te has cuestionado si la ropa puede tener un impacto espiritual en tu vida? Ahora, abre tu corazón y permite que el Espíritu Santo te hable a través de su palabra, porque esta no es una simple enseñanza sobre ropa, es una revelación sobre lo que Dios espera de aquellos que han sido llamados a vivir en santidad. Comenzamos. Dios siempre ha mirado el corazón del hombre, pero eso no significa que lo externo carezca de importancia. La vestimenta, aunque pueda parecer un aspecto superficial para algunos, tiene un significado espiritual más profundo de lo que imaginamos. La Biblia nos muestra que lo que usamos puede reflejar quiénes somos en nuestro interior. No se trata solo de tela y diseño, sino de un mensaje que comunica nuestra identidad, nuestra relación con Dios y nuestro compromiso con su santidad. Cuando el profeta Samuel fue enviado a la casa de Isaí para ungir al futuro rey de Israel, se sorprendió al ver a Eliab, el hijo mayor, un hombre de apariencia imponente. Pero Dios le dijo algo que debemos recordar cada día. El hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Esto nos enseña que Dios no se deja llevar por la imagen superficial de una persona, pero al mismo tiempo, eso no significa que la apariencia sea irrelevante. Si lo que vestimos no tuviera ningún significado, la Biblia no dedicaría tantas referencias a la vestimenta en la vida de su pueblo. Desde el principio, Dios ha usado la vestimenta para expresar verdades espirituales. En el jardín del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que sintieron fue vergüenza por su desnudez. Intentaron cubrirse con hojas, pero Dios, en su misericordia, les hizo túnicas de piel. Génesis 3:21. No fue un simple acto de generosidad, sino un símbolo del sacrificio que sería necesario para cubrir la vergüenza del pecado. La vestimenta, desde ese momento, se convirtió en un reflejo de la necesidad de redención, de la diferencia entre la justicia del hombre y la justicia de Dios. Lo que vestimos refleja lo que llevamos en el corazón, no porque la ropa tenga un poder mágico o porque debamos seguir normas externas para agradar a Dios, sino porque nuestra manera de presentarnos al mundo revela nuestras prioridades, nuestros valores y, en muchos casos, nuestra identidad espiritual. Jesús nos enseñó que de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:45. Y podríamos decir que, de la misma manera, de la abundancia del corazón se refleja la manera en que nos vestimos. Pero aquí es donde muchos se confunden. Algunos
creen que lo importante es simplemente seguir reglas externas, establecer normas sobre qué colores, qué largos o qué estilos están permitidos. Pero Dios no nos llamó a vivir bajo legalismos. Él nos llamó a vivir en santidad. Y la santidad no es solo un conjunto de reglas externas, sino una transformación interna que inevitablemente afecta a lo externo. Cuando una persona entrega su vida a Cristo, su manera de pensar cambia, sus deseos cambian y su forma de presentarse al mundo también cambia. No porque alguien le imponga un código de vestimenta, sino porque el Espíritu Santo empieza a poner convicciones en su corazón. Pensemos en la historia del hijo pródigo. Cuando este joven decidió regresar a la casa de su padre, después de haber desperdiciado su herencia, lo primero que hizo su padre fue ordenar que le pusieran el mejor vestido, un anillo y calzado nuevo. Lucas 15:22. Esto no fue una simple muestra de amor, sino un acto simbólico de restauración. Las ropas sucias y desgastadas representaban su vida anterior de pecado y miseria, pero el nuevo vestido simbolizaba la dignidad restaurada, la nueva identidad que ahora tenía como hijo reconciliado. Lo mismo sucede con nosotros. Cuando venimos a Cristo, dejamos atrás las vestiduras del viejo hombre para revestirnos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad. Efesios 4:22-24. Nuestra manera de vestir no es un detalle insignificante. Es un reflejo de quiénes somos ahora en Cristo. No se trata de imponer reglas externas, sino de entender que lo que usamos debe ser coherente con la identidad que ahora tenemos en Jesús. Pablo escribió en Colosenses 2:14 que debemos vestirnos como escogidos de Dios, santos y amados, con entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Y aunque aquí está hablando en sentido figurado, también podemos aplicar esta enseñanza a nuestra apariencia externa. Porque si alguien dice ser humilde, pero su vestimenta refleja orgullo y vanidad, ¿qué está comunicando realmente? Si alguien dice ser templo del Espíritu Santo, pero su ropa refleja una imagen que glorifica los valores del mundo, ¿qué mensaje está enviando? Miremos a Jesús. Su vestimenta nunca fue un símbolo de ostentación ni de rebeldía. Cuando la mujer enferma de flujo de sangre tocó el borde de su manto, no fue porque aquel manto tuviera un poder especial en sí mismo, sino porque reflejaba la autoridad y la santidad de aquel que lo vestía. Los fariseos, por otro lado, usaban túnicas largas y adornadas para ser vistos por los hombres, para ser admirados. La diferencia no estaba en la tela, sino en el corazón de quien la llevaba. Hoy, Dios nos llama a examinar nuestros corazones. No se trata de mirar a los demás y señalar quién está vestido correctamente y quién no. Se trata de mirar dentro de nosotros y preguntarnos, ¿mi manera de vestir refleja mi identidad en Cristo? ¿Estoy usando mi vestimenta para honrar a Dios o para atraer la atención del mundo? ¿Mis elecciones reflejan humildad y santidad o reflejan un deseo de conformarme a los estándares de la sociedad? Es importante entender que la modestia no es represión y la santidad no es legalismo. No se trata de imponer reglas arbitrarias, sino de vivir de manera coherente con el llamado de Dios. Una persona transformada por Cristo no necesita que alguien le imponga normas rígidas. El Espíritu Santo mismo le mostrará cómo debe vivir y cómo debe presentarse. Porque la verdadera pregunta no es si podemos usar ciertas ropas o no. La pregunta es, ¿quién gobierna nuestro corazón? Si Cristo es verdaderamente el Señor de nuestra vida, eso se reflejará en todo lo que hacemos, incluso en nuestra vestimenta. Así como la luz no puede ocultarse debajo de un almud, tampoco nuestra vida en Cristo puede ocultarse detrás de una apariencia que no refleja nuestra nueva naturaleza. El mundo nos dice que la ropa es una forma de expresión personal, pero Dios nos dice que nuestra verdadera identidad no está en lo que usamos, sino en quienes somos en Él. Y cuando entendemos esto, nuestra manera de vestir deja de ser una cuestión de regla y se convierte en una expresión de amor y reverencia hacia nuestro Creador.
Pero aquí surge una pregunta importante. ¿Qué sucede cuando el mundo intenta imponernos sus propios estándares? Si nuestra vestimenta refleja nuestra identidad en Cristo, entonces debemos preguntarnos qué influencias están moldeando nuestras decisiones. Porque aunque hemos sido llamados a vivir en santidad, no podemos ignorar que estamos en un mundo que constantemente nos empuja en otra dirección. Vivimos en una sociedad que dicta reglas sobre lo que es aceptable, sobre lo que está de moda y sobre cómo debemos presentarnos. Nos dice que debemos seguir tendencias, que debemos vestirnos para impresionar, para destacar, para ganar la aprobación de los demás. Y lo más peligroso es que muchas veces estas influencias son sutiles. No nos damos cuenta de cómo poco a poco empezamos a aceptar lo que antes rechazábamos, cómo nuestros valores comienzan a diluirse hasta que sin darnos cuenta ya no somos diferentes del mundo. La Biblia nos advierte claramente sobre esto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. No podemos permitir que el mundo dicte cómo debemos vivir, cómo debemos pensar, cómo debemos vestirnos. Nuestra identidad y nuestra conducta deben ser transformadas por la palabra de Dios, no por las modas pasajeras de la sociedad. Un ejemplo poderoso de esto lo encontramos en la historia de Daniel y sus amigos en Babilonia. Cuando Nabucodonosor conquistó Jerusalén, llevó cautivos a los jóvenes más sabios y talentosos de Israel y les impuso una nueva cultura. Les cambió los nombres, les ofreció comida de la mesa del rey y quiso hacerlos semejantes a los babilonios en todo. Sin embargo, Daniel y sus amigos tomaron una decisión firme: no contaminarse con la comida del rey y mantenerse fieles a su identidad como siervos de Dios. Lo interesante es que la presión que enfrentaban no era solo sobre lo que comían, sino sobre su identidad y su lealtad a Dios. Babilonia representaba un sistema de valores completamente opuesto al que ellos habían aprendido en la ley de Dios. Podían haber cedido, podían haber dicho: es solo comida, es solo un nombre, es solo un atuendo. Pero entendieron que cada decisión era una oportunidad para honrar a Dios o para asimilarse al sistema del mundo. Hoy enfrentamos una presión similar. La sociedad nos dice que lo importante es la apariencia, que debemos seguir ciertas tendencias, que debemos conformarnos a los valores del mundo para ser aceptados. Pero cuando cedemos a esta mentalidad, empezamos a perder nuestra distinción como hijos de Dios. Jesús dijo algo muy claro: vosotros sois la luz del mundo, Mateo 5:14. Pero, ¿cómo podemos ser luz si nos vestimos y nos comportamos como las tinieblas? ¿Cómo podemos ser testimonio si nuestras decisiones son indistinguibles de las del mundo? Esto no significa que un cristiano deba vestirse de manera descuidada o anticuada, como si la santidad estuviera en usar ropa de siglos pasados. No. El problema no es la ropa en sí, sino el propósito detrás de ella. El problema es cuando nos vestimos con un espíritu de orgullo, de vanidad, de sensualidad, de conformidad con el mundo en lugar de un corazón alineado con Dios. Miremos lo que sucedió con Sansón. Fue apartado desde el vientre de su madre para ser un nazareo, un hombre consagrado a Dios. Pero en lugar de vivir separado del mundo, Sansón empezó a jugar con los límites. Se acercó demasiado a la cultura filistea, hizo compromisos, se enamoró de una mujer que no compartía su fe y finalmente perdió la fuerza que Dios le había dado. ¿Cómo sucedió esto? No fue de un día para otro. Fue un proceso lento, pequeñas decisiones, pequeñas concesiones que lo fueron alejando de su llamado. Lo mismo ocurre cuando adoptamos las modas del mundo sin discernimiento. Al principio parece inofensivo, pero poco a poco, nuestro corazón se inclina más hacia lo que el mundo aprueba que hacia lo que Dios aprueba. Y cuando nos damos cuenta, hemos perdido nuestra identidad, nuestra distinción como hijos de Dios.
Es por eso que Dios nos llama a renovar nuestra mente. No podemos simplemente aceptar todo lo que la sociedad nos impone. Debemos preguntarnos, ¿por qué elijo vestirme de esta manera? ¿Es porque quiero honrar a Dios o porque quiero la aprobación del mundo? ¿Estoy reflejando modestia y pureza o estoy promoviendo valores que no glorifican a Dios? ¿Estoy consciente de que mi vestimenta envía un mensaje a quienes me rodean? Porque la verdad es que nunca nos vestimos solo para nosotros mismos. Nuestras decisiones afectan a quienes nos rodean. Pablo dijo en 1 Corintios 8:9, «Mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles». Esto significa que, aunque tengamos libertad en Cristo, debemos usar esa libertad para edificación, no para tropiezo. Miremos el caso de José. La Biblia nos dice que cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo, José huyó y dejó su manto en sus manos. Génesis 39:12. Ese manto representaba la trampa del pecado, la tentación de ceder a la presión del mundo. Pero José entendió que su integridad valía más que cualquier apariencia exterior. Prefirió perder su túnica antes que perder su pureza. Hoy, Dios nos llama a hacer lo mismo. ¿Qué estamos dispuestos a dejar atrás para permanecer firmes en nuestra fe? ¿Estamos dispuestos a renunciar a modas que nos alejan de Dios? ¿Estamos dispuestos a vivir de manera diferente, aunque eso signifique ser rechazados por la cultura popular? Porque el mundo nos dice que la moda es solo una forma de expresión personal. Pero la Biblia nos dice que lo que realmente debe expresarse en nosotros es la imagen de Cristo. No debemos conformarnos a este mundo, sino permitir que Dios transforme nuestra manera de pensar, de vivir, de vestirnos, de presentarnos ante el mundo. Y cuando tomamos esa decisión, no lo hacemos por obligación, sino por amor. Porque cuando realmente amamos a Dios, queremos reflejarlo en cada aspecto de nuestra vida. Dios siempre ha utilizado símbolos visibles para enseñar verdades espirituales profundas. En cada generación, ha dejado señales tangibles para que su pueblo comprenda quién es Él y cuál es el llamado a la santidad. Y una de las formas en las que lo ha hecho es a través de la vestimenta. Las ropas no solo cubren el cuerpo. Las Escrituras, muchas veces, son una representación de la identidad y la autoridad espiritual que Dios otorga a sus siervos. En el Antiguo Testamento, Dios ordenó que los sacerdotes llevaran vestimentas específicas para ministrar en su presencia. No fue una decisión arbitraria ni un simple detalle estético. Cada prenda tenía un propósito sagrado y transmitía un mensaje profundo sobre el carácter y la santidad de Dios. El Señor le dijo a Moisés: «Harás vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, para honra y hermosura». Éxodo 28:2. Las vestiduras de los sacerdotes no solo eran un símbolo de belleza, sino de su separación para Dios. Eran una manifestación externa de la gloria de Dios reflejada en aquellos que le servían. Cada pieza del atuendo sacerdotal tenía un significado. El efod, el pectoral con las 12 piedras, la mitra con la inscripción Santidad a Jehová. Todo representaba la pureza, la autoridad y la consagración de aquellos que ministraban delante de Dios. Cuando un sacerdote vestía estas ropas, no lo hacía por capricho ni por preferencia personal, sino porque su vestimenta era una señal visible de su llamado. Y esto nos lleva a una pregunta esencial. ¿Qué dice nuestra vestimenta sobre nuestro llamado? No somos sacerdotes del Antiguo Testamento, pero en Cristo hemos sido llamados a un sacerdocio real. La Biblia dice que somos linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. 1 Pedro 2:9. Esto significa que, al igual que los sacerdotes del antiguo pacto, hemos sido apartados para reflejar la gloria de Dios. Y si ellos tenían vestimentas que representaban su consagración, ¿no debería lo mismo aplicarse a nosotros hoy? Jesús vino a cumplir la ley y nos dio un acceso directo a Dios sin necesidad de templos o sacrificios animales. Pero la santidad no ha cambiado.
Dios sigue llamándonos a ser diferentes, a vivir de una manera que refleje nuestra identidad en Cristo. Y si somos sacerdotes espirituales, nuestras ropas también deben reflejar esa identidad. Cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, lo hacía vestido con las ropas que Dios había ordenado. No podía entrar de cualquier manera, no podía presentarse con vestiduras contaminadas o indignas. Y aunque hoy no entramos a un tabernáculo físico, vivimos en la presencia de Dios en todo momento. Si realmente entendemos que somos embajadores del reino, entonces cada aspecto de nuestra vida debe reflejar ese llamado, incluyendo nuestra manera de vestirnos. Un ejemplo impactante en la Biblia es el caso de Josué, el sumo sacerdote en tiempos de Zacarías. La Biblia nos dice que Josué estaba delante del Señor, vestido con ropas sucias, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Zacarías 3:1-3. Aquellas vestiduras representaban el pecado, la impureza, la indignidad, pero Dios, en su misericordia, ordenó que le quitaran esas ropas y le pusieran vestiduras nuevas, puras, dignas de su posición como sacerdote. Esta historia nos recuerda algo fundamental. Dios es quien nos viste con su justicia, quien nos purifica y nos da una nueva identidad, pero también nos llama a caminar de acuerdo con esa identidad. No podemos vestirnos con las ropas del viejo hombre, con las vestimentas de una vida pasada que no refleja quiénes somos en Cristo. Pablo lo dice de manera clara en Efesios 4:22-24. Despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. No es solo una cuestión simbólica, es un llamado a vivir de manera coherente con la transformación que hemos recibido en Cristo. Piensa en cómo la vestimenta ha sido usada en la Biblia como una señal de cambio de identidad. Cuando José fue sacado de la prisión para encontrarse con Faraón, lo primero que hicieron fue cambiar su ropa. Génesis 41:14. Era una señal de que ya no era un esclavo, sino un hombre con autoridad. Cuando el hijo pródigo regresó a la casa de su padre, después de haber malgastado su herencia en una vida de pecado, su padre no solo lo recibió con los brazos abiertos, ordenó que le pusieran el mejor vestido. Lucas 15:22. Porque aquel hijo no solo estaba regresando a casa, estaba siendo restaurado a su posición de hijo legítimo. Lo mismo sucede con nosotros. No podemos seguir vistiendo las ropas del pasado si hemos sido hechos nuevas criaturas en Cristo. Nuestras vestiduras deben reflejar quiénes somos ahora: sacerdotes, embajadores, hijos de Dios. No se trata de legalismo, no se trata de imponer normas rígidas o de juzgar a los demás por lo que usan. Se trata de vivir con la conciencia de que todo en nuestra vida debe glorificar a Dios, incluyendo nuestra vestimenta. Cuando las personas miraban a un sacerdote en el Antiguo Testamento, sabían inmediatamente que estaba consagrado a Dios. Su vestimenta era un testimonio visible de su llamado. Hoy, como sacerdotes espirituales, nuestro testimonio no depende solo de lo que decimos, sino de lo que reflejamos. Porque cada día, al salir de casa, nuestra vestimenta envía un mensaje. La pregunta es, ¿ese mensaje apunta a Cristo o a los valores del mundo? Dios nos ha llamado a ser diferentes, a vivir con un estándar más alto, a vestirnos con la dignidad de quienes han sido comprados con la sangre del Cordero. Y cuando entendemos esto, nuestra forma de vestir deja de ser una simple elección personal y se convierte en una declaración de quién gobierna nuestro corazón. Dios siempre ha sido claro en cuanto a la importancia de la consagración en la vida de sus hijos. Cada aspecto de nuestra vida debe reflejar nuestra entrega a Él, incluyendo la manera en que nos vestimos. Y aunque muchas personas ven la ropa solo como un asunto externo, la Biblia nos muestra que las vestiduras pueden llevar consigo significados espirituales profundos. En el Antiguo Testamento, Dios dio instrucciones detalladas sobre cómo debía ser la vestimenta del pueblo de Israel. Cada prenda, cada material, cada detalle
tenía un propósito espiritual. En Levítico 19:19, el Señor ordenó: «No os vestiréis con ropa de 2 tejidos diferentes mezclados». Esta ordenanza, más que una simple regla de vestimenta, tenía un significado simbólico. Dios estaba enseñando a su pueblo el principio de la separación. En aquel tiempo, las naciones paganas usaban ciertos tipos de vestimenta como parte de sus rituales idolátricos. Algunas ropas eran consagradas a dioses falsos y otras eran utilizadas en prácticas ocultistas. Dios, en su sabiduría, sabía que el pueblo de Israel no podía permitir ninguna contaminación espiritual en su vida diaria. Y aunque hoy ya no vivimos bajo la ley mosaica, el principio de la separación sigue vigente. Dios nos llama a tener discernimiento sobre lo que usamos y sobre lo que permitimos entrar en nuestra vida. La pregunta que debemos hacernos ¿es posible que algunas vestimentas lleven consigo una carga espiritual? Pensemos en la historia de Acán en el libro de Josué. Cuando los israelitas conquistaron Jericó, Dios les dio una orden clara: no intentó tomar nada del botín de la ciudad, porque todo estaba consagrado a destrucción. Sin embargo, Acán desobedeció y tomó un manto babilónico, plata y oro. Josué 7:21. Lo que parecía un simple acto de codicia tuvo consecuencias devastadoras. La Biblia nos dice que, por causa de su pecado, todo el pueblo de Israel sufrió una derrota en la batalla contra Jai. Algo tan aparentemente inofensivo como una prenda de ropa llevó maldición sobre su familia y sobre toda la nación. Dios no estaba preocupado simplemente por un pedazo de tela. Lo que importaba era la contaminación espiritual que aquel manto representaba. ¿Cuántos cristianos hoy en día traen objetos a su vida sin saber el impacto espiritual que pueden tener? ¿Cuántos han vestido ropa sin discernir de dónde proviene, sin preguntarse si esa prenda está vinculada a algo que desagrada a Dios? Porque la realidad es que hay cosas que llevan consigo una carga espiritual. No porque la tela en sí tenga poder, sino porque lo que representa puede traer influencia espiritual sobre la vida de una persona. Si una prenda fue utilizada en prácticas ocultistas, en idolatría, en inmoralidad, ¿no es lógico pensar que su presencia en nuestra vida puede tener un efecto? No se trata de superstición. No se trata de ver demonios en cada cosa. Se trata de vivir en discernimiento y en obediencia a Dios. Cuando Dios mandó a su pueblo a destruir ciertos ídolos, no les dijo simplemente que los ignoraran. Les ordenó que los quemaran, que los eliminaran completamente de su territorio. Él sabía que cualquier contacto con objetos dedicados a otros dioses podría desviar el corazón de su pueblo. Y hoy el mismo principio se aplica a nosotros. No podemos vivir como cristianos consagrados a Dios y al mismo tiempo aferrarnos a cosas que están contaminadas espiritualmente. Pensemos en lo que sucedió con los efesios en Hechos 19. Cuando estas personas recibieron la palabra de Dios, algo extraordinario ocurrió. Trajeron sus libros de magia, sus objetos ocultistas, y los quemaron delante de todos. Hechos 19:19. No los vendieron, no los guardaron por si acaso, no intentaron justificarlos. Los destruyeron porque entendieron que no podían seguir a Cristo y al mismo tiempo conservar cosas que estaban en contra de su voluntad. ¿Cuántos cristianos hoy han permitido cosas en su vida sin discernir su impacto espiritual? No solo objetos físicos, sino también modas y estilos de vestimenta que glorifican valores contrarios a la palabra de Dios. Porque hay algo que debemos entender. Nuestra ropa envía un mensaje. Y si nuestra vestimenta representa orgullo, sensualidad, rebeldía o valores mundanos, entonces estamos reflejando algo contrario a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero cuando elegimos vestirnos con modestia, con pureza, con un corazón alineado con Dios, nuestra vestimenta también puede ser una señal de nuestra consagración. No porque la ropa en sí nos haga más santos, sino porque refleja un corazón que busca honrar a Dios en todo. Miremos el caso de Eliseo. Cuando Elías fue llevado al cielo,
Su manto cayó sobre Eliseo como señal de que él recibiría la doble porción del espíritu de Elías. Segunda Reyes 2:13. Aquel manto no tenía poder en sí mismo, pero representaba la autoridad espiritual que Dios estaba transfiriendo. Lo mismo sucede con nosotros. Nuestra vestimenta puede representar nuestra identidad en Cristo, nuestra separación del mundo y nuestra decisión de vivir para Dios. Porque al final, la pregunta no es si podemos o no usar ciertas prendas. La verdadera pregunta es, ¿mi manera de vestir honra a Dios o refleja la influencia del mundo? Dios nos llama a ser diferentes. Nos llama a vivir con discernimiento. Nos llama a examinar nuestra vida y despojarnos de todo lo que no le agrada. Y cuando obedecemos, encontramos libertad, paz y una vida alineada con su propósito. Dios nos ha llamado a vivir con discernimiento y a consagrarnos a Él en cada área de nuestra vida. Y si bien la vestimenta tiene un impacto en nuestra identidad espiritual, hay algo aún más profundo que la Biblia nos enseña. La verdadera belleza no está en lo externo, sino en un corazón transformado por Dios. Cuando el apóstol Pablo escribió a Timoteo, le dio una instrucción clara: que las mujeres se atavíen con traje honesto, con modestia y sobriedad. 1 Timoteo 2:9. Este versículo no se trata solo de la ropa en sí, sino de una actitud del corazón. La modestia no es solo lo que vestimos, sino la manera en que nos presentamos al mundo con humildad y reverencia hacia Dios. Porque el problema no está en la ropa en sí misma, sino en la motivación detrás de lo que vestimos. Cuando una persona se viste para atraer miradas, para mostrar superioridad, para despertar envidia o deseo en los demás, está reflejando un corazón centrado en sí mismo y no en Dios. Y aquí es donde encontramos el equilibrio, porque hay dos extremos que debemos evitar. Por un lado, está la religiosidad extrema, que impone normas externas sin una verdadera transformación interna. Hay personas que creen que la santidad se mide solo por la ropa que usan, pero su corazón sigue lleno de orgullo, juicio y falta de amor. Por otro lado, está la conformidad con el mundo, donde se adopta cualquier moda sin cuestionar si refleja o no los valores de Cristo. Dios no nos ha llamado a vivir en ninguno de estos extremos. Nos ha llamado a vivir en modestia y humildad, y esto significa encontrar un equilibrio donde nuestra vestimenta refleje un corazón que busca agradar a Dios, sin caer en la apariencia externa como un mero formalismo religioso. Pensemos en la historia de Esther. Cuando Esther fue llevada al palacio de Persia, tuvo que pasar por un proceso de preparación antes de presentarse ante el rey. Pero lo que la hizo destacar no fue simplemente su belleza externa, sino su carácter humilde y su corazón rendido a Dios. Porque la verdadera belleza que impacta no es la que se ve con los ojos, sino la que se percibe en la actitud y en la manera en que una persona trata a los demás. La modestia no se trata solo de vestirse con recato, sino de vivir con un espíritu humilde, sin buscar llamar la atención de manera innecesaria. Jesús nos enseñó que todo lo que hacemos debe glorificar a Dios, incluso la manera en que nos vestimos. No debemos buscar la aprobación de los hombres, sino vivir con la conciencia de que nuestra identidad está en Cristo. La Biblia nos dice en 1 Pedro 3:4, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Este pasaje no significa que usar ropa bonita o cuidar nuestra apariencia esté mal. Lo que nos enseña es que lo más importante es el estado de nuestro corazón, porque hay personas que pueden vestirse de manera sencilla, pero con un corazón lleno de orgullo y vanidad. Y hay otras que pueden usar ropa hermosa sin que eso sea lo más importante en su vida. La diferencia está en la actitud del corazón. Cuando una persona vive en modestia, su enfoque está en Dios y no en la opinión de los demás. No se viste para impresionar,
sino para reflejar los valores del reino. No busca atraer miradas por su apariencia, sino que su testimonio brille por la forma en que trata a los demás, por su amor, su humildad y su carácter piadoso. Porque la modestia no es represión, no es vestirnos con ropa anticuada o descuidarnos para demostrar que somos espirituales. La modestia es vivir con la conciencia de que todo lo que hacemos debe honrar a Dios. Cuando una persona entiende esto, sus decisiones cambian. No necesita que alguien le imponga reglas, porque el Espíritu Santo le guía en cada aspecto de su vida. Miremos el caso de los fariseos. Eran hombres que vestían con túnicas largas y llenas de adornos religiosos. Querían aparentar santidad con su vestimenta, pero Jesús los llamó hipócritas, porque su corazón estaba lejos de Dios. Esto nos muestra que no se trata solo de lo que usamos, sino de lo que somos en nuestro interior. Dios nos llama a vestirnos con dignidad, con sencillez, con modestia, pero sobre todo nos llama a revestirnos de Cristo. Pablo dice en Colosenses 3:12, «Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia». Este es el verdadero vestido de un cristiano, un corazón alineado con Dios, un espíritu humilde, una actitud de servicio y amor. Porque cuando entendemos que lo más importante no es lo externo, sino lo interno, dejamos de preocuparnos tanto por la opinión del mundo y empezamos a enfocarnos en lo que realmente importa. Ser testimonio del amor de Cristo en todo lo que hacemos. Y cuando una persona vive así, su vestimenta también reflejará esa verdad. No se vestirá con extravagancia para atraer miradas, ni se vestirá con sensualidad para llamar la atención. Se vestirá con la dignidad de un hijo de Dios, con la confianza de alguien que ha encontrado su valor en Cristo y no en la aprobación del mundo. Y en ese equilibrio encontramos la verdadera libertad. La libertad de saber que no necesitamos la validación de los demás, porque nuestra identidad está segura en Cristo. Cada cristiano es una carta abierta al mundo. Lo que somos, lo que decimos y la manera en que nos presentamos comunican algo sobre nuestra fe. Nuestra vida es un reflejo de Cristo y lo que las personas ven en nosotros puede acercarlas a Dios o alejarlas de su verdad. Jesús dijo en Mateo 5:16, «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». No podemos esconder quiénes somos. Nuestro testimonio es visible en todo momento, en nuestras palabras, en nuestras acciones y también en nuestra apariencia. Porque aunque el mundo diga que la apariencia no importa, la realidad es que las personas hacen juicios sobre nosotros por lo que ven. No se trata de vivir para la opinión de los demás, pero sí de entender que cada detalle de nuestra vida debe reflejar la gloria de Dios. Pensemos en José. Cuando fue vendido como esclavo a Egipto, su vida cambió drásticamente. De ser el hijo amado de su padre, pasó a ser un siervo en casa de Potifar. Pero había algo en él que lo distinguía. No era solo su ropa, sino su carácter, su testimonio, su integridad. Aún en la cárcel, José mantenía una conducta digna de un hijo de Dios. Y cuando Faraón lo llamó para interpretar su sueño, lo primero que hicieron fue cambiar su ropa. Génesis 41:14. No era una simple cuestión de higiene o protocolo. Era una señal de que José estaba dejando atrás la condición de prisionero y asumiendo una nueva identidad. Este principio se repite en toda la Escritura. Dios usa las vestimentas como un símbolo de transformación, de un nuevo llamado, de una nueva posición espiritual. Pero si nuestra apariencia comunica un mensaje, entonces debemos preguntarnos, ¿qué está viendo el mundo en nosotros? ¿Estamos reflejando a Cristo en la manera en que nos vestimos y nos presentamos? Pablo escribió en 2 Corintios 3:2-3, «Vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres.
La pregunta no es si las personas están mirando nuestra vida, sino qué están viendo cuando nos observan. Porque lo cierto es que el mundo presta atención a la manera en que los cristianos viven. Nos observan para ver si realmente somos diferentes, si vivimos lo que predicamos. Y eso incluye la manera en que nos vestimos. No se trata de imponer reglas rígidas, pero sí de entender que nuestra apariencia debe reflejar modestia, dignidad y el carácter de Cristo en nosotros. No podemos enviar un mensaje de inmoralidad, de arrogancia o de rebeldía a través de lo que vestimos y al mismo tiempo querer ser luz en este mundo. El testimonio de un cristiano debe ser claro y coherente. Si decimos que seguimos a Cristo, pero nuestra manera de vestir contradice nuestros valores, enviamos un mensaje confuso al mundo. Pensemos en la parábola del hijo pródigo. Cuando este joven se apartó de la casa de su padre, cayó en una vida de miseria y pecado, pero cuando decidió regresar, su padre lo recibió con amor y le puso nuevas vestiduras. Lucas 15:22. Esas ropas representaban su restauración, su nueva identidad como hijo. Dios nos llama a vivir de manera que reflejemos la transformación que hemos recibido en Cristo. No podemos vestirnos con las ropas del viejo hombre, con las vestiduras de una vida que ya dejamos atrás. Pablo dice en Efesios 4:24, «Vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad». Esto significa que todo en nuestra vida debe reflejar a Cristo, incluyendo nuestra vestimenta. No se trata de legalismo ni de apariencias externas. Se trata de dar un testimonio claro de que pertenecemos a Dios. Porque la verdad es que, queramos o no, la manera en que nos vestimos influye en cómo el mundo nos percibe. Si un cristiano se viste con modestia, envía un mensaje de dignidad y respeto. Si se viste con extravagancia, envía un mensaje de orgullo. Si se viste con sensualidad, envía un mensaje de valores mundanos. Por eso Dios nos llama a vivir con sabiduría y discernimiento. No podemos ser luz si nos vestimos como las tinieblas. No podemos ser testigos de Cristo si adoptamos la imagen del mundo. Miremos lo que sucedió con los discípulos después de la resurrección de Jesús. Cuando los líderes religiosos vieron a Pedro y a Juan predicando con valentía, se dieron cuenta de algo importante. Reconocían que habían estado con Jesús. Hechos 4:13. Esta es la clave. Cuando el mundo nos mira, debe ver en nosotros la marca de Cristo. Deben notar que hay algo diferente, que nuestra vida y nuestra apariencia reflejan una identidad que no es de este mundo. Por eso, nuestra vestimenta no es solo un asunto personal. Es una oportunidad para testificar de quién somos en Cristo. No se trata de seguir reglas externas, sino de vivir con la conciencia de que todo en nuestra vida debe glorificar a Dios. Pablo escribió en 1 Corintios 10:31, «Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios». Esto significa que nuestra vestimenta también debe glorificar a Dios. Debemos preguntarnos, ¿lo que llevo puesto hoy refleja mi fe? ¿Estoy enviando un mensaje de modestia, de dignidad y de amor por Dios? ¿O estoy reflejando valores del mundo? Porque al final lo que vestimos no solo nos representa a nosotros, también representa a Cristo en nosotros. Y si realmente entendemos el honor de ser embajadores de su reino, entonces viviremos de una manera que refleje su gloria en todo. El mundo nos ha vendido la idea de que la apariencia es lo más importante. Nos bombardean con imágenes, tendencias y estándares de belleza que cambian constantemente, creando una presión silenciosa pero poderosa para conformarnos a su sistema. Y sin darnos cuenta, muchos terminan atrapados en una obsesión con la imagen, con la validación externa, con el deseo de ser vistos y aceptados. Pero Dios nos llama a la libertad, nos llama a romper con la esclavitud de la apariencia y encontrar nuestra verdadera identidad en Él. La Biblia nos dice en 1 Pedro 3:4, «Vuestra belleza no debe depender de adornos externos, como peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos,
sino de lo interior, del corazón, de un espíritu suave y apacible que es de gran valor delante de Dios. Este pasaje no significa que no podamos arreglarnos o vestirnos bien. Lo que nos enseña es que la verdadera belleza no está en lo externo, sino en el carácter, en la actitud del corazón, en la comunión con Dios. Porque la obsesión con la apariencia es una forma de esclavitud, es vivir con la ansiedad de la aprobación ajena, con el miedo al rechazo, con la necesidad constante de encajar en un molde que el mundo impone. Pero Dios nunca nos llamó a vivir así. Él nos creó con propósito, nos dio una identidad en Cristo, y en esa identidad encontramos nuestra verdadera belleza y valor. La cultura de la moda nos dice que debemos vestirnos de cierta manera para ser aceptados, para ser admirados. Pero lo que el mundo aplaude hoy, mañana lo desecha. Lo que hoy está de moda, mañana será olvidado. ¿Vale la pena construir nuestra identidad en algo tan inestable? Pensemos en la historia de Raquel y Lea. Raquel era hermosa y Lea tenía una apariencia menos llamativa. Pero al final, no fue la belleza externa de Raquel lo que Dios usó para cumplir su plan, sino el linaje de Lea. De sus descendientes vendría la tribu de Judá, y de Judá nacería el Mesías. Esto nos enseña algo poderoso. Dios no se deja llevar por lo que los ojos ven. Él mira más allá de la apariencia. Él ve el corazón. Sin embargo, muchas personas se sienten atrapadas en la imagen exterior. Gastan dinero, tiempo y esfuerzo en mantener una imagen que el mundo aprueba, pero que nunca les dará verdadera satisfacción. Se preocupan más por su reflejo en el espejo que por su reflejo en el alma. Jesús nos advirtió sobre esto cuando dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Marcos 8:36. Cuando la imagen se convierte en un ídolo, cuando la apariencia toma el lugar de la identidad en Cristo, la persona nunca encuentra paz. Siempre habrá una nueva tendencia, una nueva expectativa, una nueva comparación. Pero en Cristo encontramos descanso, porque la verdadera belleza no viene de una prenda costosa, ni de un cuerpo perfecto, ni de una apariencia impecable. La verdadera belleza viene de una vida rendida a Dios. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, después de estar en la presencia de Dios, su rostro resplandecía con una gloria que no venía de él, sino de la comunión que tenía con el Señor. No fue su ropa, ni su apariencia lo que impactó a los israelitas. Fue la luz de Dios reflejada en él. Así es como Dios quiere que vivamos. No preocupados por la opinión del mundo, sino reflejando su gloria en cada aspecto de nuestra vida. Pero para vivir así, necesitamos ser libres de la esclavitud de la apariencia. Necesitamos soltar el deseo de impresionar a los demás y comenzar a vivir para Dios. Jesús nos mostró el ejemplo perfecto. Siendo el Hijo de Dios, no vino a este mundo con una apariencia que llamara la atención. Isaías 53:2 dice que no había en él belleza ni hermosura que atrajera nuestras miradas. Pero lo que impactó al mundo fue su amor, su compasión, su carácter. Su belleza estaba en su corazón entregado al Padre. Y lo mismo debe suceder con nosotros. No necesitamos la aprobación del mundo para ser valiosos. No necesitamos seguir tendencias para ser aceptados. No necesitamos vivir atrapados en una imagen falsa para ser importantes. Dios ya nos ha dado valor. Ya nos ha vestido con la justicia de Cristo. Ya nos ha llamado sus hijos. Y eso es más precioso que cualquier apariencia externa. Cuando entendemos esto, encontramos libertad. Libertad para ser quienes Dios nos llamó a ser. Libertad para vivir sin la carga del qué dirán. Libertad para reflejar la verdadera belleza que viene de una vida transformada por el Espíritu Santo. Porque al final, cuando estemos delante de Dios, Él no nos preguntará qué ropa usamos, sino si nuestro corazón le pertenecía a Él. Dios nos ha llamado a vivir con una identidad clara, libres de la presión del mundo y de la esclavitud de las apariencias. Pero esta vida en Cristo no solo se trata de lo que dejamos atrás, sino de lo que elegimos vestir espiritualmente cada día.
La Biblia nos enseña que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales de maldad en los lugares celestiales. Efesios 6:12. Y si estamos en una batalla espiritual, necesitamos estar vestidos con la armadura correcta. Pablo nos exhorta en Efesios 6:11: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque así como cuidamos nuestra apariencia física cada día, también debemos ser intencionales en nuestra vestimenta espiritual. Un soldado nunca iría a la batalla sin su armadura, sin su escudo, sin su espada. Del mismo modo, un cristiano no puede caminar en este mundo sin estar revestido de la protección de Dios. Pablo describe esta armadura en Efesios 6:14-17. Cada pieza es esencial para nuestra vida espiritual. El cinturón de la verdad nos recuerda que debemos vivir con integridad, sin doble ánimo, sin hipocresía. La verdad de Dios nos sostiene y nos da firmeza. La coraza de justicia protege nuestro corazón. No vivimos por nuestra propia justicia, sino por la justicia de Cristo en nosotros. El calzado del Evangelio de la paz nos da estabilidad y dirección. Estamos llamados a caminar con el Evangelio en todo momento, en cada paso que damos. El escudo de la fe nos protege de los ataques del enemigo. Cuando confiamos en Dios, extinguimos los dardos de la duda, del temor y del engaño. El casco de la salvación guarda nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra identidad en Cristo. Sabemos quiénes somos en Él y no permitimos que el enemigo nos engañe. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, nuestra única arma ofensiva. Con la verdad de la palabra, vencemos las mentiras del enemigo. Cuando entendemos la importancia de esta vestimenta espiritual, nos damos cuenta de que lo externo es solo un reflejo de lo que llevamos dentro. Si estamos vestidos con la verdad, con la justicia, con la paz, con la fe, con la salvación y con la palabra de Dios, nuestra vida será un testimonio poderoso de la presencia de Cristo en nosotros. Porque hay algo que debemos entender. El enemigo quiere que los cristianos caminen sin protección. Quiere que nos distraigamos con la apariencia, con las modas, con lo superficial, para que no nos revistamos de lo que realmente importa, la presencia de Dios. Miremos la historia de David y Goliat. Cuando David se enfrentó al gigante, el rey Saúl intentó vestirlo con su propia armadura. Pero David no podía usar algo que no le pertenecía. Él entendió que su verdadera protección no estaba en un equipo físico, sino en el poder de Dios. Lo mismo sucede con nosotros. El mundo quiere imponernos sus propias vestimentas, sus propios estándares, su propia forma de pensar. Pero no podemos vestirnos con lo que el mundo nos ofrece. Debemos vestirnos con la armadura de Dios, porque cuando nos vestimos con su presencia, con su verdad, con su justicia, somos imparables. No vivimos con miedo, no somos movidos por la opinión de los demás. Sabemos quiénes somos y quién nos protege. La historia de José nos da otra gran lección sobre esto. Cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo, José huyó y dejó su manto en sus manos. Génesis 39:12. Él entendió que era mejor perder una prenda de vestir que perder su integridad delante de Dios. Esto nos muestra que hay vestimentas que debemos soltar. Hay estilos de vida, actitudes, pensamientos y hábitos que no nos sirven para la guerra espiritual que enfrentamos. Debemos despojarnos de todo lo que nos aleja de Dios y revestirnos de su armadura. Y cuando lo hacemos, algo poderoso sucede. Ya no vivimos dominados por la cultura de este mundo. Ya no nos preocupamos por la aceptación de los demás. Vivimos con la certeza de que estamos cubiertos por Dios. Jesús mismo nos dio el mayor ejemplo de lo que significa estar revestidos con la gloria de Dios. En el monte de la transfiguración, la Biblia dice que su rostro resplandeció como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Mateo 17:2. Esa gloria no vino de una tela especial ni de un diseño particular. Vino de la comunión con el Padre.
Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Quiere que estemos vestidos con su presencia, que cada día nos pongamos la armadura de la fe, que caminemos firmes en su palabra, que reflejemos su luz en todo lo que hacemos. Porque cuando un cristiano está vestido con la armadura de Dios, su testimonio es claro, su vida es fuerte y su propósito es inquebrantable. Desde el principio de los tiempos, Dios ha llamado a su pueblo a vestirse de santidad, a caminar en pureza, a reflejar su gloria en cada área de la vida. Pero el mayor llamado de todos es prepararnos para la eternidad. Porque todo lo que hemos hablado hasta aquí, modestia, testimonio, identidad, armadura espiritual, nos lleva a este momento final. La vestidura que realmente importa es la que Dios ha preparado para nosotros en el cielo. En Apocalipsis 3:5, Jesús nos da una promesa increíble. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Pensemos en esto. Dios ha preparado vestiduras blancas para aquellos que han vencido, para aquellos que han permanecido fieles, para aquellos que han guardado su corazón en santidad. No es una vestimenta física. Es un símbolo de la pureza de aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero. Es la vestimenta de los redimidos, de los que han rechazado la contaminación del mundo y han elegido vivir para Cristo. Jesús habló de esto en la parábola de las bodas, Mateo 22, 11, 14. En esa historia, el rey organizó un banquete y llamó a muchos para que vinieran. Pero cuando llegó el momento, encontró a un hombre que no estaba vestido con el traje de bodas. Ese hombre fue expulsado, no porque su ropa física fuera inadecuada, sino porque no había preparado su vida para el encuentro con Dios. Y esa es la gran pregunta que debemos hacernos hoy. ¿Estamos vestidos y preparados para encontrarnos con el Señor? Porque lo cierto es que habrá un día en que todos estaremos delante de Dios. No habrá modas, no habrá apariencias, no habrá validación del mundo. Solo habrá dos vestiduras posibles: la del nuevo nacimiento en Cristo o la de una vida vivida lejos de Él. La Biblia dice en Apocalipsis 19, 7, 8: Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aquí está el verdadero significado de lo que hemos hablado durante toda esta predicación. Dios nos llama a vestirnos de lino fino, a reflejar la justicia de Cristo, a vivir en santidad y en pureza, sabiendo que un día estaremos delante del trono del Altísimo. Cuando Isaías tuvo su visión del Señor, dijo: «Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos». Isaías 6:5. Isaías entendió algo profundo. La santidad de Dios es tan perfecta que ante su presencia todo lo impuro es expuesto. Y si no estamos vestidos con las ropas de la justicia de Cristo, no podremos estar en su presencia. Es por eso que Dios nos llama a un cambio, a despojarnos de las vestiduras del pecado, de la vanidad, del orgullo, de la superficialidad, a revestirnos de Cristo, a vivir con la mirada puesta en la eternidad, sabiendo que este mundo es pasajero, pero que el reino de Dios es eterno. Pensemos en lo que sucedió con el hijo pródigo. Después de haber perdido todo en una vida de pecado, cuando regresó a su padre, lo primero que recibió fue un vestido nuevo. Lucas 15:22. Dios quiere hacer lo mismo con nosotros. Quiere quitarnos las vestiduras de nuestro pasado y darnos vestiduras nuevas. Quiere cubrirnos con su amor, con su gracia, con su santidad. No importa cómo haya sido tu vida hasta hoy, si vienes a Dios con un corazón sincero, Él te vestirá con vestiduras blancas, porque en el cielo, la única vestimenta que importará será la que Dios nos dé. No la que usamos en la tierra, sino la que hemos recibido por haber vivido en
fidelidad a Cristo. Y esa es la invitación que Dios nos hace hoy. Nos llama a preparar nuestras vestiduras, a vivir con el corazón limpio, a dejar atrás todo lo que nos aleja de Él, porque un día estaremos delante de su trono, y los que han vencido recibirán su vestidura blanca. Que el Señor bendiga a cada persona que ha escuchado esta palabra. Que su Espíritu Santo hable a nuestros corazones y nos guíe a vivir con la mirada puesta en la eternidad. Amén.